Pero la verdad es que he estado exagerando, he estado dramatizando de más, inventando calamidades y poniéndolas encima de la humanidad de Mario Benedetti, que de por sí era muy chaparrito, hablaba poco, tenía pocos amigos y pasado algún tiempo algunos venimos a inventarle defectos y a ponerle tachas de más. Ese es el caso. La verdad no le fue tan mal. Si estaba esa vez en el cine solo, pues quizás fue porque le daba la gana. Eso podría ser, siempre es posible que, que si tú caminas bajo la lluvia, sin paraguas ni nada de eso y a pie, pues sea porque te da la gana. No todo tiene que ocurrir por desgracia, ¿no? Eh, entonces, él nació en Uruguay, en un pueblo que no es Montevideo, pero por razones distintas fue a dar a Montevideo. Yo creo que esas razones tuvieron que ver con su cuerpo un tanto delicado y maltrecho, que él siempre tuvo asma y tuvo para acabarla, porque siempre se enfermaba donde quiera que estaba y tenía que irse a otro país o a otra ciudad, siempre resultaba que las ciudades le hacían daño, le golpeaban de más porque él tenía asma. Y en ese tiempo en el que el Celestamine no era una cosa que tú comprabas aquí enfrente, en la esquina, sino que, eh, pues, tener asma era un drama grande. Tanto así que a él le pasaba lo que a mí muchas veces me ha pasado, pero como yo no soy famoso a nadie le importa, que es estar a punto de morirse. Yo muchas veces he estado a punto de morirme y por eso la muerte me es muy familiar y hago muchos chistes de eso y todo, porque para mí ahogarme no es algo que me tengan que contar. Yo me he ahogado muchas veces. Me he ahogado con queso, con carne, como si fueran recetas, ¿no? Me he ahogado con queso, me he ahogado con carne, me he ahogado con nada y sobre todo me he ahogado con palomitas. Y es curioso porque las palomitas a mí me hacen mucho daño, o sea, me hacen lo que en el mundo médico se llama regurgitar, pues a mí me hacen mucho regurgitar. Y como siempre que veo alguna película es en la noche y es con palomitas, pues casi siempre estoy garantizando el casi agonizar o amanecer muerto por comer palomitas. Por suerte no he amanecido muerto, al menos que yo sepa, ¿verdad? Mm, pero casi. Bueno, pues eso le pasó también a Mario Benedetti, que él, que tenía asma, también le gustaban las nueces. Y como vivía solo, porque hubo un tiempo en el que estuvo separado, no me pregunten detalles porque ni sé ni me importa, un tiempo estuvo separado y, y allí fue donde él aprovechó para casi morirse. Unas nueces. Entonces se comió unas nueces, se ahogó en la noche, pero tuvo a la mano el teléfono y marcó el número de otra escritora que quién sabe dónde estaba, y esa escritora fue la que le ayudó a no morirse. Y entonces el teléfono le salvó la vida. Y como ustedes recordarán o se darán cuenta si conocen la obra de Benedetti, para él el teléfono era importante porque él era un hombre de oficina. Y aprovechó para dar más detalles de su biografía. Él nunca estudió en el sentido privilegiado que tenemos hoy de la palabra estudiar. Él cumplió con lo básico, lo primario, pero estudió en un colegio alemán y entonces aprendió alemán. Y no sé cómo aprendió inglés también. Y entonces él tenía varios trabajos. Uno de ellos era en una oficina, cosa de burócratas. Y otro de ellos era un poco más intelectual, era hacer traducciones del inglés y del alemán.
Curiosamente era muy ignorante en el sentido de que no tenía ninguna carrera, ningún título, nada así, un diploma para colgar en la pared, pero sí dominaba tanto la lengua castellana como la inglesa y la alemana. Y entonces él hacía servicios de traducción en una agencia que no conozco ni me importa. Simplemente ahí estaba. Eh, y bueno, tenía esa cuestión de que a causa de la dictadura, que hay que pensar en la dictadura porque es algo que va a ocurrir en México y no tarda mucho, estamos en un proceso de construcción de dictadura, eso es obvio, todos los días lo vemos. Eh, Hay que pensar en eso. A él le ocurrió que hubo una dictadura en Uruguay, como se usaba en ese tiempo en Uruguay, se usaba también en Guatemala, en Argentina, se usa hoy en Venezuela, y así. Y entonces se tuvo que ir, y vivió un tiempo en el Perú, un tiempo en Argentina, un tiempo en España, un tiempo en Cuba, e hizo cosas, hizo muchas cosas. Era un hombre de iniciativas, tenía mucha cultura, mucha educación que se hizo él solo, y entonces podía manejar medios de expresión diversos. Por eso fue un líder importante como Fernández Retamar en la Casa de las Américas. Y a mí me tocó en algún momento ir a la Casa de las Américas en La Habana, y entré y no había nadie. Me acuerdo que la dirección era Tercera y G, en La Habana. Y no había nadie, y yo caminé por ese espacio que me parecía muy grande, quizás porque yo tenía poca experiencia y no conocía grandes edificios. Y me encontré con un señor y le dije, ¿dónde está la demás gente? Me dijo, no, yo soy el que hago todo. Y ese señor era Fernández Retamar. Fernández Retamar, como ustedes sabrán, pues estuvo muy bien organizado, muy bien entendido en algún momento con Benedetti, que colaboró a que se estableciera bien a bien la Casa de las Américas en Cuba. Pero eso ocurrió después de dirigir Marcha en Montevideo. Entonces vamos a escuchar algo más de lo escrito por Benedetti para continuar.